perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos. De los podcasts de Perdidos en el Éter, o sea, fue como que es bastante conocido en el ambiente. Uruguay es chico. Uruguay es chico, entonces la idea justamente era que poder aprovechar, que nos cuentes un poco cómo has hecho, como decíamos recién, haces un montón de cosas, cómo empiezas a hacer, demasiadas, si te formaste para eso, pero primero que nada lo que nos gustaría, y ya dando inicio, que te definas en menos de 40 segundos. Rebelde contra la realidad. Esa fue una frase que escuché hace poco en inglés, que era Rebel Against Reality, que en inglés queda como rebelarse en contra de la realidad y ser rebelde en contra de la realidad. Todo lo que es fantasía, todo lo que es... la realidad tiene cosas muy, muy lindas, pero también tiene cosas bastante feas. Y tratar de cambiarlas, desde el trabajo que se hace en persona a persona, por ejemplo, criando a mi hijo y tratando de enseñarle yo no necesito que él sea millonario, que sea un tipo exitoso, necesito que sea una persona. Todo viene después. Y por otro lado siempre fue un tipo que consumió ficción de todo tipo desde chico. De cuentos que me contaban, televisión, cine, las historias que creaba con los muñequitos cuando jugaba, cómics también, porque en mi casa siempre hubo, libros de todo tipo. Y explorar todas esas cosas a través de la fantasía, de la ficción en general. La realidad siempre está presente, porque vos siempre estás haciendo alguna especie de comentario de la realidad, aunque no quieras, porque de alguna forma informa todo. Pero esa es una frase que la adopté hace muy poco. Pero me gusta y creo que me define. Eso está muy bueno. ¿Y cuál es la forma que vos haces para revelarte diariamente? Imaginación. Yo creo que sin imaginación no vivimos. Me ha tocado encontrarme con gente que no consume ficción de ningún tipo y no me cierra. Yo qué sé, es algo completamente alienígeno para mí, no en el sentido extraterrestre, sino en el sentido de extraño y ajeno. Yo aprecio ficción de todo tipo. Soy un tipo que trata de estar informado de la realidad, que tampoco consigo vivir en un tupper. Y me apena como hay gente de vida que con todas las posibilidades que tenés, y no tenés ni que abrir un diario, solo mirar la línea temporal de Facebook, hay noticias compartidas y hay gente que no sabe dónde está parada. Exactamente, lamentable. Y yo no puedo estar en mi casa, tengo la fortuna de que en mi casa siempre hubo libros de otro tipo, había diarios todos los días, yo leía el diario desde chico todos los días. De hecho, incluso cuando compraba La República tenía toda una página de historietas. Sí. Y eso era fantástico en un Uruguay, en una época en que la historieta no se conseguía, una historieta uruguaya, pero de pronto no se conseguía como se consigue ahora. Y la forma de revelarme contra la realidad todos los días es esa: la fantasía, la ficción y la imaginación. ¿Cómo empezaste todo esto? Decís que en tu casa había muchos libros. Leyendo. ¿Vos tenés muchos hermanos? Sí, soy el más chico de 6. El más chico de 6. Soy el más chico de 6 y con diferencias tan importantes, porque la hermana que me sigue me lleva 7 años y medio. O sea, vamos de mí, que tengo 36, a mi hermano mayor, que tiene 53. 52, creo. No, ya cumplió 53. El tío Daniel es del 63, junio ya cumplió. Está bueno. 53. Sí, no me acuerdo de cumpleaños de mi tío. Soy un malo. ¿Sabes que tu hijo fue casi profesor mío en la facultad de Derecho? Mi padre es abogado, es profesor de Derecho, fue decano. Mi madre siempre se encargaba, mamá falleció hace unos años, pero mamá siempre se encargaba de recordarte que mi padre fue el decano más joven de la facultad de Derecho. Mi hijo es un bocho. O sea, es un tipo que se recibió a los 22 años y antes ya estaba enseñando, como ayudante de cátedra. Ama enseñar mi padre. Yo también el derecho me duerme. Pero mi viejo ama enseñar, tanto que podría haber hecho más plata en otras cosas del campo del derecho y no lo hizo porque le ha dedicado su vida a la facultad. Yo creo que el tiempo que pasó fuera del país sin enseñar debe haber sido, más allá de estar lejos de su tierra porque no podía venir, el no poder enseñarlo debe haber dolido mucho a mi viejo. Y mi mamá también era abogada, no ejercía, estudió profesorado de literatura. Mi abuelo materno era abogado y profesor de literatura, fue profesor de la USA. Mira. Y nunca hablé mucho de libros con mi abuelo, falleció cuando yo tenía 12, pero sí historias. Mi abuelo era el tipo que te sentabas a comer con él, yo almorzaba casi todos los días con él en la época, y te contaba historias de su infancia.
¿Cuántas eran del todo verdad? No importa. El gran pez. Pero por ejemplo, mi abuelo, una cosa que sí es cierta, mi abuelo se ganaba unos pesos cuando era chico pintando carteles para el cine del barrio. Y se llevaba retazos de películas. No sé de dónde había sacado un proyector porque tampoco era que le sobraba la plata. Te estoy hablando que mi abuelo debe haber nacido por la década del 10. Así que eso sería... No, menos, pará, si mi madre es del 37, capaz que un poco menos. Pero ponele que no fuera más del año 20 y te hacía películas que eran, vayan a saber qué clase de cosa rara, porque eran mezclas de otras. Y también con su plata se compraba libros y tenía una pequeña biblioteca donde los iba a atesorar. Y me contaba historias de la infancia. Me contó, por ejemplo, de la primera vez que vio un avión. O sea, ¿tú cómo decís? Un avión, estaba un avión. Vimos un avión todos los días. Pero mi abuelo vio un avión por primera vez en su vida cuando no era algo normal y le preguntó a los padres si no se iban a caer los señores de ahí arriba. Y tal, y en casa siempre hubo libros, la mayoría de derecho. Pero había la enciclopedia británica antes de tener Wikipedia, o lo que fuera. Antes de la Encarta también. La enciclopedia británica, que aparte hace un par de años le mandaron deberes a Gabriel escribir, primer día de clase. La maestra le manda, estabas en cuarto, ¿no? Sí, me mandó a buscar, no me acuerdo qué cosa, y dijo específicamente que no se podía usar la computadora para buscar. Biografía de Borges. Biografía de Borges. Justo habíamos ido lo de mi viejo. Y nos ponemos en la computadora. Está la enciclopedia británica. Era vieja, Borges vivía. Tuvimos que buscar un libro de Borges en la biblioteca de mi hermana para encontrar la fecha. No sé, yo me acordaba que era 80 y algo había muerto, pero no cuál. Y siempre hubo libros en casa y me compraban libros de cuentos. Mis hermanos mayores, varones, leían cómics. Yo empecé a leer cómics antes de saber leer. O sea, había siempre Asterix, había Spider-Man, había de todo. Cuando empecé a leer eso. También empecé a contar cuentos. O sea, desde chiquito yo miraba, por ejemplo, miraba a He-Man. Yo soy de la década del 80. Yo soy de la década del 80. Yo soy de la década del 80 y tenía los muñecos, tenía todo, tengo los castillos todavía medio conservados. Y yo le decía a mi mamá lo que pasaba en historias que inventaba y mi mamá dibujaba muy bien, mi madre, yo no logré heredar eso y escribía lo que yo le contaba y armaba libros, los cosía, mi madre los engrampaba. Y ahí empezaron tus primeros trabajos. Y eso fue lo primero que hice. También le gustaba armar puzzles gigantes. Y armaba puzzles, no tiene mucho que ver con esto, pero armaba puzzles. No, como que era toda la estrategia, por favor. O sea que la influencia de la familia fue crucial, básicamente, o sea, fue lo que te determinó. Sí. Siempre hubo libros de todos lados de la familia, en dos idiomas, porque yo nací cuando mis padres vivían afuera del país, en Estados Unidos, y aprendí ambos idiomas al mismo tiempo. Mis hermanos más que nada me hablaban en inglés, porque eran adolescentes y una niña, y mis padres me hablaban en español adentro de casa y en inglés afuera. Y aprendí ambos idiomas al mismo tiempo. A veces yo cuando hablo me tranco es porque estoy pensando en un idioma y hablando en el otro. Y me traían libros de acá también cuando venía. Mi padre no podía, pero mi madre y yo veníamos de visita acá. Yo por suerte conocí a mis abuelos de chico y todo. También cuando ya vivíamos acá, mi padre por diferentes cosas de trabajo viajaba y una vuelta fueron a Cuba y me trajeron, por algún motivo extraño, un saltoncito editado en Cuba. En Cuba son muy baratos los libros, pero muy baratos. Me trajeron libros de cuentos cubanos y me trajeron una edición ilustrada de Saltoncito hermosa. Yo estaba en segundo de escuela. En tercero fue el libro de lectura. Leíamos un capítulo por semana. Yo ya lo había leído. Me estaba muriendo de la impaciencia, yo sabía lo que pasaba. Y mis dos hermanos varones coleccionaban cómics y siempre había cómics en la biblioteca y me prestaban o me regalaban. Asterix. Empecé a leer cosas en francés sin saber francés. O sea, simplemente mirándola fijo y tratando de adivinar qué pasaba. Después en el liceo estudié francés. Me defiendo un poco más. Hace poco publiqué un cómic en francés que lo tradujo el dibujante, porque mi francés no alcanzó para eso. Y eso, sí, en la familia obviamente. ¿Estudiaste portugués también, no? Muy poco. No, trabajo con una dibujante portuguesa. Hice un poco portugués en el trabajo y eso. Sí. No me alcanza para escribir de una manera decente, sí lo entiendo. Y uno de los cómics que hago, que ahora está en pausa, lo hago con una dibujante portuguesa y ella lo traduce al portugués. Sí. Porque si no, yo me defiendo en español y en inglés, en los demás adivino. Eso está bueno. Adivino. Contanos cómo, bueno, ya eso, lo nato del amor a la literatura
literatura, el hecho de vos crecer y eso lo volcaste a nivel profesional? ¿O qué hiciste vos? ¿Qué estudiaste? ¿Por dónde te vino la vida? Porque ahora, ¿cómo llegaste a ser quien sos hoy? Que haces 200 millones de cosas. Sí, mira, desde que yo era chico quería ser veterinario, desde que tenía 5 años. Y me quedé con esa idea fija en la cabeza, porque los animales también siempre me gustaron mucho y me tiré para ese lado, hice biológico y todo lo demás. Y a poco fui descubriendo que no. Además, a ver, siempre me gustó leer y de chico escribí algún cuento, pero hay un periodo en donde paré de crear cuentos. No sé por qué, no hay ningún motivo particular, dejé de hacerlo y lamento, porque yo fui al Carmen del liceo, fui a la escuela pública y fui al Carmen, ¿no? Que tuve la suerte de ir a un colegio donde había una buena educación y había talleres de esto, del otro, pero no había talleres de escritura. Y no entiendo por qué. Que si yo hubiese tenido en segundo o tercero liceo un taller de escritura, capaz que hubiese reactivado algo que había dejado medio de lado y hubiese agarrado para humanístico probablemente, para hacer letras o comunicación que no existía en aquella época todavía. Y tal, bueno, me terminé yendo para otros lados, trabajé en un montón de cosas, trabajo en informática, sí. En soporte técnico, otras cosas. Y por allá siempre seguí leyendo mucho y coleccionando libros, cómics, sobre todo las dos cosas, pero cómics era algo también que siempre seguí leyendo. Y a finales de los 90 se empezó a armar una movida acá de hacer alguna especie de convención de cómics. No existían esas cosas acá, para nada. Apenas tenías dos librerías especializadas en cómics y una era en Sayago, Reconde Coleccionista, ahora está en el centro. Antes era en Sayago y era más difícil de encontrar. Lo curioso es que yo descubrí su existencia porque yo mandé una carta a un cómic español de Batman y el tipo lo vio y me mandó una carta a mi casa. Dice, yo vivía en el Prado, bastante cerca de tu casa hay una librería de cómics. Y fui, era algo mortal. Y ya en esa época, a finales de los 90, ya estábamos comunicándonos por mail, bueno, Facebook no, pero listas de correo por email y todo eso. Y con algunas personas que creaban cómics, estaba Rodolfo Santulo, Daniel Puch, Salvatore, otra gente, empezamos a charlar, estaría bueno hacer un evento de esto. Quedó en la nada porque, no sé, complicaciones, un montón de cosas. Y varios años después, en 2001, 2002, con otros amigos empezamos a cranear lo que es Montevideo Comics. Yo fui uno de los creadores de la convención junto con Carlos Boquete, que ahora vive en México. Gracias. Te lo tengo que decir, gracias. Gracias. Sí. Carlos vive en México ahora y era en ese momento el marido de la hermana de mi esposa. O sea, yo a mi esposa la conocí, yo era amigo de su hermana y del cuñado, y la conocí en el casamiento de ellos, que a su vez eran amigos de mi hermano, son mayores que yo. Y lo conocí, que el loco me prestaba cómics. Una vuelta, yo tenía ponerle 13 y Carlos tenía 22, no me acuerdo bastante la diferencia que tenemos. Y la primera vez que fui a su casa volví con una mochila cargada de cómics y de cassettes y de videocassettes con cosas para matarme, para castigarme de lectura de cosas, porque el loco era un adulto con trabajo que podía comprar sus propios cómics y yo dependía de lo que le agarroneaba a mis padres y eso qué. Había viajado a España y se había traído un montón de cosas y con Matías Castro, periodista, escritor también, fuimos los tres que empezamos con eso. Y ahí empezó a picarme un poquito más el bicho de otras cosas. Fui jurado por muchos años del concurso de cómics a Montevideo Comics. Perdón, ahí sí. Siempre fue organizando, administrando, no haciendo vos tú, ni rotulando, ni escribiendo, no, ni no estaba haciendo nada. Tu fanatismo del cómic y querer hacer algo en Uruguay. ¿Cómo fue la recepción acá? ¿Cómo fue todo ese proceso de crear Montevideo Comics? Mira, fue fantástico. Nosotros sabíamos que había un montón de gente que podía estar interesada, pero no tenías el nivel de conexión digital que hay ahora con Facebook. Sí había listas de correo, por ejemplo, el club de fans de Star Trek, por donde conozco a Seba, el marido de tu prima, es por ahí, lo hacemos por mail y todo. Pero bueno, esto fue una cosa que dejó nuclear un montón de gente. Debajo de las piedras salió gente, fue en Pachamama, ahí en la Ciudad Vieja, que era un lugar bastante peligroso porque está bajo tierra. Creo que era el cine hindú, se llamaba eso antes. No tiene buenas salidas de emergencia. Y lo pienso hoy día y es tipo... moría una camada de autores de historietas con una vuelta que volvimos a una convención todos en el mismo buquebús. Es decir, un día también
pasaba, pero fue genial. O sea, gente disfrazada, gente haciendo cómics. Yo estaba encargado de la parte de juegos de rol. Y bueno, y nació ahí. Y a partir de eso empiezo a charlar con un par de amigos, con los que hacíamos la parte de rol, de que estaría bueno hacer un programa de radio. De esto, no sé qué. A través de Montevideo Comics conseguimos un espacio en un programa de la radio 91.9, la Music One, con un micro. Y ahí armamos Perdidos en el Éter, que cumplió este año 13 años. Primero estuvo en radio, después estuvo en radio comunitaria y después está directamente en internet. ¿En qué radio comunitaria? Estuvimos en Iniciativa FM de Sayago. Estuvimos un año y pico, 2 años ahí, haciéndolo semanal el programa. Casi siempre grabado, una época fue en vivo, después cuando nos fuimos de la radio esa por motivos políticos, porque las radios comunitarias a veces tienen un sesgo político importante, y por más que yo compartiera las ideas políticas de la gente, no veían con buena cara que hablaras de ciertas cosas de cultura extranjera. Es como esa dicotomía que tiene a veces alguna gente de izquierda que no entendés, que entendés pero que no puedes compartir. Y tal, bueno, que si no pasaban los olimareños y que nos hemos pasado, porque pasamos cualquier tipo de música. Y bueno, y por ahí me empezó a picar el bicho de vuelta y empecé a escribir alguna cosa, empecé a hacer guiones para sketches en la radio y otras cosas, el guión de la presentación que era todo, y me vino ganas de escribir de vuelta. Y lo primero que hice de cómic de vuelta fue en el 2009, que escribí una historia para Cisplatino. Los muchachos de Cisplatino tenían una revista, tenían la revista central de Cisplatino y tenían una revista en blanco y negro llamada Cisplatino Visiones, donde invitaban a otra gente. De hecho, yo me contacté con ellos porque yo escribí una crítica del primer número. Les di con un caño, pero les di con un caño en internet, en una crítica. Claro, no, esa es una más nueva, sí. Pero sí, les di con un caño y los locos con toda la banda se acercaron a mí y me dijeron: ¿tenías razón en esta crítica? Sí, esa es una de ellas. La mía está en el 3 o el 4, no me acuerdo. ¿Tenías razón en un montón de las críticas? Muchas gracias, cabrón locos. ¿Y no tenés ganas de escribir un cómic? Más o menos me dijeron: si podés criticar tanto, vení a escribir ahí. Y escribí una historia que se llama Solo, que era enfocada en el villano, en el enemigo de ese platino que se llama el Lobo, y trabajé con un dibujante con el que nunca más tuve contacto, que curiosamente es de apellido Cunio, como un pintor de acá, y que ya que uno de los pintores favoritos de él. Nunca dije que fuera el favorito, dije que me gusta, sí. Bueno, Me gusta favorito a veces. hay una distancia importante. Sí. Pero dado que era dibujante, es posible que tuviera algo que ver o no, pero bueno. Y quedó que para el momento yo estaba contento. Hoy lo leo y me un poquito de vergüenza. Y ahí me picó el bicho. Y ahí empezamos, siempre a través de Perdidos en el Éter y de charlar sobre cómics. Por ejemplo, se armó una linda discusión de cómics en el blog de Nico Peruso. Nico Peruso, autor de La Ranita, de La Mudanza, todo un montón de cosas. Tenía un blog donde contaba sus historietas y terminábamos charlando un montón de gente. A ver, yo no hacía cómics, o acababa de empezar con eso, pero tenía un buen trato con Rodolfo Santulo, con Robbie Pablo Leguizamo, con otra gente que estaba ahí porque los veía en la convención. Ya habían pasado varios años de Montevideo Comics. Yo me había ido y me había vuelto y no sé qué, no me había vuelto ahí todavía a Montevideo Comics. Y empezamos a hablar, bueno, vamos a hacer esto, tal. Se armó un grupo que se llamó originalmente... primero era un taller de historieta que se hacía en la librería que tenía un amigo mío que es Santiago, que también hace programa conmigo y ha escrito cómics en la revista Gas y eso. Y era un taller de historieta con gente, algunos eran historietistas, otros habían hecho poca historieta, por ejemplo Carlos Lemos, que trabajó en los 2 libros que están acá en la biblioteca míos. Carlos es pintor y es profesor de comunicación visual, que es como se llama dibujo ahora, pero había hecho historieta, pero no mucha. Pero también tenías una gurisa que es escritora de teatro y actriz, y quería probar a hacer cómics, como para mezclar cosas. Y ahí está bueno porque recibís feedback, recibís ideas de ambientes en el que no te nutrís. Yo nunca leí un guión de teatro, he ido al teatro, pero nunca, ahora sí he leído alguno, pero hasta el momento no había leído nada, y agarrás piques y agarrás cosas. Y bueno, ¿Qué librería era? la librería se llamaba Caladan. Estaba en un lugar que se llamaba Espacio H en la Ciudad Vieja.
La librería originalmente estaba en el Prado, después pasó para ahí. Yo lo conocí en su librería, mi amigo. Hoy soy padrino de una de sus hijas y como hermano mayor de los hijos mayores. Y es como un tío para él. Pero bueno, y se empezó a armar algo. Resultó que éramos mucha gente. Mucha gente tratando de armar algo. Puede estar Mucha bueno, mano a la masa. pero es un quilombo. Se hicieron varias historias cortas. Después se le puso grupo de arte secuencial, que además formaba la sigla GAS. Por una revista de la década del 80 que era Generación Ausente y Silenciosa, ¿no? La sigla era algo por el estilo, que era una revista de cultura en general. Creo que llegó a tener historieta también. Yo no voté por ese nombre. Y no me gusta. Arte secuencial es una forma de hacerlo de cómic que a mí no me gusta. Me parece un poquito pretencioso. ¿Por qué nombre votaste? ¿Por qué nombre votaste? No me acuerdo. No me acuerdo. Con el paso del tiempo quedó solo en la sigla. Y después la sigla se prohibió solo Gas Comics y adoptamos la máscara de Gas de logo, o en el caso del libro infantil pusimos un logo de Gas porque la máscara era un poco no muy friendly. No sé, depende del niño. Yo crecí con ese tipo de porquerías alrededor todo el tiempo. Quedamos 4 personas que con el pack hicimos alguna historieta más y todo. Uno se fue después porque tenés diferencias creativas, artísticas. Quedamos 3. Y antes de que quedáramos 4, sacamos nuestra primera publicación, que fue un CD. Fue una revista digital en un CD-ROM. No un DVD, es un CD. Es un CD. ¡El dolor! El otro día, bueno, ahí hay una foto que compartimos, compartí yo con Martín Gas. Claro, y hay una foto de Rodolfo Venencio, que es un coleccionista de cómics de Rocha. El tipo tiene todo lo que se ha publicado en Uruguay en los últimos 15 años. Todo. Tiene diferentes versiones de las revistas y tiene el CD. Que yo tengo que esforzarme para encontrar uno en casa. Y bueno, y tiene varias historietas feas. Yo todavía no había llegado a hacer historieta ahí. O sea, había hecho la de... Está así la de Cipratino. Hay artículos míos ahí. Pero después dijimos... Así, lo digital es todo muy lindo, aguanta internet, trabajamos mucho por internet, a pesar de vivir todos en Montevideo por una cuestión de tiempos, te vas contestando mails o trabajando en un foro, es más cómodo que tener que reunirte. Pero nosotros somos gente que todavía tiene cierto fetiche con el papel. Yo no tengo ningún problema de leer digital, vivo todo el tiempo leyendo libros digitales en el celular o cómics, pero ver tu trabajo publicado en un papel tenía, ¿cómo hacer una revista? Bueno, ¿cómo se hace? No sé. Y nos metimos de atrevidos a hacer las revistas. Son las 2 primeras Gas 3K. Son 2 revistas que tienen 12 carillas cada una. Yo escribí todos los guiones y empecé a buscar dibujantes de todos lados. Terminé trabajando, la mayoría son todos acá uruguayos, menos un amigo de Estados Unidos que dibujó una de las historietas. Ni siquiera un amigo, era un tipo que a mí me gustaba su arte porque trabajaba en libros de rol y me lo encontré en un sitio de artistas de DeviantArt. Y empezamos, le gustaron las cosas que yo tenía. Sabía que en algún momento le iba a funcionar. ¿Querés dibujar un cómic? Y dice, sí, dale. Sí, de una, con un tipo que nunca me había visto frente a frente en mi vida. Pero se comparte la pasión. Ahí empecé a hacer otra cosa, por ejemplo, el rotulado del cómic, que es todo lo que son los globitos y los carteles de texto y todo. Acá en Uruguay lo hace tradicionalmente el dibujante. Pero estábamos trabajando, la mayoría de las historietas son dibujadas por Carlos y por Fede, por Tybox, con los que eran los editores en ese momento conmigo, y estaban hasta las manos dibujando, porque aparte la gente labura, estudia otra cosa. Bueno, vamos a hacer esto. Yo ya lo había hecho en la historieta que había hecho para Cisplatino, de una forma atroz. No me preocupa tanto la historia como me preocupa cómo la rotulé. Y me puse a investigar, descubrí que me gustaba hacerlo. De hecho, hoy la mayor parte del dinero que gano haciendo cómics la gano rotulando para clientes, no escribiendo. Si lo vamos a transponer de cierta forma, no soy un director ni un guionista de cine, pero soy el editor de sonido, de cierta forma. No es el tipo que es directamente parte del proceso creativo, pero que es importante para hacer ciertas cosas. Descubrí que me gusta y que cuando lo hago para mis propios cómics,
puedo jugar con lo escribo y reescribir cosas para que me entren o para que quede. Terminás con una obsesión por la forma de los bloques de texto. Termino mirando películas con subtítulos y reordeno las letras cuando paso mucho tiempo laburando y eligiendo fuentes y diciendo qué horrible fuente que le pusieron a ese cartel, ¿por qué usaron Comic Sans? Y bueno, y a partir de que hicimos las 2 primeras GAS no dejamos de escribir. Al año siguiente sacamos la 3ª revista, ya pasó de tener 12 páginas cada una, bueno, 24 porque eran 2, pero esta ya tuvo 48 páginas de historieta, con más dibujantes, con gente argentina, otras cosas, y ese mismo año nos presentamos a los fondos responsables de MEC. Somos unos locos, porque apenas sabíamos hacer una revista que era impresa en un lugar de impresiones y engrampada a mano, que dijimos, vamos a hacer 2 libros. Presentamos 2 proyectos que eran Crononautas y Grimorio, y menos mal que solo salió premiado 1, porque apenas pudimos hacer ese. Llegó un punto que estábamos tan atrasados en que nos dijeron, muchachos, o el libro sale antes de X fecha o se pudre todo porque tienen que tener el proyecto terminado. Menos mal. Y sacamos Grimorio. ¿Vos sos profesor de español? Sí. No lo leas, está lleno de faltas. Porque no tuve tiempo. Igual soy egresada del ICOM, así que también estoy acostumbrada a ver. No tuve tiempo de corregirlo antes de mandarlo a la imprenta. Estuvimos toda una noche retocando el PDF, la parte gráfica, y cada vez que yo lo releía encontraba una falta y la arreglaba. No encontré todas. El segundo, una amiga me hizo de correctora, porque aparte, aunque no tengas faltas, no podés corregir lo tuyo propio, porque siempre hay que se te escapa. Y bueno, y hasta el momento he seguido haciendo. Hicimos ya 7 revistas GAS de diferentes extensores y los 2 libros. Hemos participado de 2 antologías de Auch, la otoño y verano. Hemos participado del proyecto Bandas Orientales. Tengo un webcómic semanal autobiográfico que es Mi vida sin un jetpack. Hago un webcómic de superhéroes que está pausado con ese dibujante portugués aliado. Ando haciendo historias cortas, por ejemplo, estoy trabajando en una historia para un tributo de David Bowie. Otro tipo que tenía la imaginación al mango y que era gran lector de cómics. Y bueno, y las cosas que hago para clientes, rotulado, hago traducción también, escribo textos para videojuegos. ¿Cómo haces todo eso? O sea, no puedo entender cómo haces todo a la vez y además tenés un laburar formalmente como además Duermo poco. ¿Cómo te organizas? Esfuerzo de dormir poco. Duermo poco. Tengo la fortuna de que mi hijo ahora es un poco más grande y de hace unos años un montón de las cosas que son de esparcimiento, de ocio, las compartimos. Entonces al mismo tiempo jugamos rol juntos, miramos cine, miramos tele, vamos a museos, ¿no? Entonces mi tiempo de ser padre lo puedo combinar con mi tiempo de divertirme. Y yo y mi madre ya somos tipo una parte honoraria del equipo de GAS porque somos los primeros. Somos los primeros en probar los productos. No, honoraria no. Sin ellos yo no. Sin ellos no puedo hacer nada. Bueno, a ver. Creo que se refería a siempre vuelvo de todas las... vuelvo de todas las convenciones con libros para vos, ¿verdad? Sí. Esa es una buena paga. Más Tintín, bueno, más Tintín. Sí, y si bien mi propia obra, como son los libros, no es algo que me da de comer, porque eso queremos no, en Uruguay es muy difícil. Sí, el trabajar en cómic me ha dado un segundo trabajo. Ya no es que me hago una chamba, no, tengo un segundo laburo, que es todo lo de rotulado, que trabajo para gente sobre todo en Estados Unidos, y con eso pago parte de juegos. ¿Cómo ves el tema de la movida local? Porque en realidad en materia de historietas, en materia de cómics, siempre lo hubo. Como toda la movida que ustedes hicieron con el tema del Moteo Cómics era porque ya se estaba detectando una necesidad de hacerlo y que porque había gente que estaba bajo de las piedras y que podría pasarla bien, como ahora el Moteo Cómics, que es algo que realmente es importante, los continuará, está todo vinculado y ya son de un montón de eventos específicos. Como que la cultura friki, si lo podemos decir de esa forma, empezó a crecer. Pero ¿cómo se mueve a nivel de apoyo al autor? O sea, ¿vos tenés apoyo? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, mira, el fondo concursable del MEC, que existen como desde el 2008, 2009, no estoy seguro, han sido una herramienta importantísima. No solo a la hora de premiar un proyecto que presentás y dándote la financiación para publicarlo, sino que una vez que vos publicaste con apoyo del Estado y entendés cómo es un poco más el proceso,
tenés ciertas herramientas para decir, bueno, me va a costar más conseguir la plata, pero creo que puedo hacer algo solo. Que podemos hacer algo solos. Entonces sí, hay un montón de... Esa biblioteca, si los fondos no existieran, esa biblioteca estaría un tercio, por lo menos, más desnuda menos ocupada de lo que está. Porque hay un montón de cosas que salieron por los fondos. Pero encima de eso sacarle las cosas que salieron gracias a que muchos hicieron sus primeras armas en los fondos. Porque Fito Santulo saca un libro por los fondos y 4 por otro lado. Pero otra gente aprendió a hacer libros gracias a eso. Nosotros estamos trabajando en algunas cosas que se han trancado un poco, pero yo ahora sé cómo pararme enfrente de una imprenta. No voy a decir que yo lo sé, pero Fede, mi coeditor, Tybox, digamos, sabe cómo diagramar el libro para subirlo al FTP de la imprenta y que no te lo reboten porque este archivo no sirve para eso. Lo aprendes todos los turnos. No te voy a decir que sé cómo hacer todos los trámites contables, porque para eso están los contadores, pero por lo menos tenés una idea de que no es voy con el pendrive a copizar y saco cosas y las engrampo. Seguimos engrampando cómics porque no sé, porque el fanzine, la revista engrampada es como algo más de guerrilla, que a veces está bueno, pero también está lindo mandar un archivo y después ir a buscar los libros. También ayuda en eso. Es divertido. ¿Qué pasa? Ahora que dijiste fanzine, ¿no? Yo soy como muy de fanzine, no sé por qué en realidad, pero siempre fui como medio fan del fanzine y no sé, pensás que como que es algo que todavía se mantiene. Sí, por varios motivos. Por un lado está el motivo económico, porque... pero independientemente del económico, o sea, más que ocupa un nicho creativo. Capaz, sí. Sí. No me acuerdo si fue en el MACBA, fue a una muestra de fanzine. Sí, yo por eso también, o sea, sé que hay coleccionistas de fanzine y todo. Sí, yo creo que por un lado... latinoamericano, Igual fanzines hay de todo, porque hay fanzines de música, fanzines de diseño y todo eso. En este caso yo estoy hablando solo de los de cómics, que es lo que tengo experiencia, aunque algún fanzine de punk en mi biblioteca hay que he comprado alguna vuelta. Creo que hay un nicho creativo sí que ocupa a la hora de, por ejemplo, nuestro fanzine, que es la revista Gas 3K, es una antología. Entonces, tiene historias de todo tipo. Yo, de hecho, el año pasado, en una que sacamos, yo dibujé una de las historias. Y si ustedes me han visto dibujar, no quieren que yo dibuje. Porque soy muy malo. Adopté una canción de Bowie, justamente, adopté Space Oddity. Lo cierto es que había que llevar 2 páginas. pero dije, bueno, está bien, me cansé de esperar que varios dibujantes que me dijeron que me iban a ayudar a dibujar esto no lo hicieron, lo voy a hacer yo. Y agarré Photoshop y es horrible, pero fue una experimentación. Lo mismo trabajamos con dibujantes nuevos que conocemos y que capaz que no se animan a algo más largo o no están prontos para hacer algo más largo, pero sí para una historia de 5 páginas. O con la gente que conozco en convenciones afuera. Tuve la suerte, hace un par de años el Ministerio de Relaciones Exteriores me invitó a Suecia a dar unas charlas allá y todo en la Fundación Cervantes, y en una convención que había en Estocolmo. Conocí gente de Suecia, conocí gente de Canadá, trabé amistad con ellos y hemos publicado cosas de suecos y canadienses y publiqué en Canadá en francés, como comentaba hoy, gracias a un amigo que me hice allá, y vas aprovechando para hacer cosas más experimentales que lo que podés hacer en un libro que vas a mandar a la imprenta. O por lo menos nosotros lo vemos por ese lado. Hay gente que abandonó completamente el fanzine, nosotros creemos que tiene cierto punto. Es posible que en algún momento dejemos de engramparlos y que los mandemos a imprimir y encuadernar, pero la dinámica interna de la revista va a seguir siendo igual. También es fácil de hacerlo cuando somos 2 editores y tenemos un criterio parecido. O por lo menos uno se encarga más de una cosa que de otra y confiamos con ya 7 años trabajando juntos, confiamos el uno en el otro de una manera casi ciega, porque sabemos lo que le gusta al otro o lo que no le gusta y nos entendemos con muy pocas palabras. No sé si más o menos... Sí, era como más que nada para comentar sobre eso. No, está perfecto. ¿Cómo definís el estilo de tus cómics? ¿Qué tipo de...? Porque haces ciencia ficción, fantasía, sos muy rolero, jugás rol, haces historias más para ese estilo. ¿Cómo son? Más que nada, como decía hoy, fantasía. Ficción en general.
Trabajo mucho, la ciencia ficción me gusta mucho los superhéroes. Ciencia ficción de muchos aspectos, desde cosas tipo años 50, tipo Buck Rogers, o hasta cosas pasando por Star Trek o Star Wars o Dune. Tengo influencias de esas. Superhéroes, lo que es, yo no lo llamaría horror, Grimorio de Plata no es horror, por lo menos cuando lo escribo yo, porque a mí el horror no me gusta, no me entretiene, pero sí es aventura con monstruos, no monstruos, sino monstruos, así deletreado. Pero coqueteo con todo, me gusta mucho la historia. La historia real del mundo, consumí toda mi vida, era una de mis materias favoritas en el liceo. Debía haber adivinado que no tenía que hacer algo biológico cuando tenía más nota en historia que en biología. Y siempre, por ejemplo, uno de mis recuerdos de la infancia es mi madre contándome la historia del Cid Campeador, del tipo muerto atado al caballo para ir a atacar a los moros. Y eso me parecía fantástico. Que eso ya es medio fantasía porque no están seguros hasta dónde va la verdad y dónde no. Y empecé a coquetear mucho en los últimos tiempos con el cómic histórico. No con los últimos tiempos, ya desde la primera edad hay un cómic histórico. Hay un cómic sobre los corsarios de Artigas. El viaje en el tiempo siempre está y me permite. Doctor Who, sí. Sí, Doctor Who, pero ya en esa primera hay una historieta, hay dos historietas de viajes en el tiempo. La comida está presente. Así estoy. Berenjenas everywhere. No, berenjenas no me gustan, pero bueno. Pero aparecen muchos de tus cómics. Así que lo digas. No, hay un solo cómic en donde comento que mi madre sabía cocinar 1000 formas de berenjena. No, pero tenés muchos bocetos con un montón de. Pero esos son dibujos, no son los míos. Y me he puesto, por ejemplo, hace poco escribí una historieta de superhéroes en la Guerra Civil Española. Estuve 2 meses leyendo sobre la Guerra Civil Española para una historieta de 11 páginas en la cual solo sale el 1% de lo que saqué, y en momentos me encontraba leyendo historias sobre los voluntarios internacionales, sobre los 70 uruguayos que fueron a pelear, de los cuales volvieron menos que eso, unos 50, 60, y en momentos te encontrás quebrado ante las cosas espantosas que pasaron en eso. Y vos decís, yo estoy haciendo un cómic superhéroe con esto. Pero alguien tiene que hacerlo. Yo mira, una cosa, mi tipo de historieta siempre va por el lado de la ficción, la aventura, a veces exploro con otra cosa. Cuando estuve en Suecia, me encontré con una autora que es chilena de origen, pero vive en Suecia, y ella escribe cómics sobre inmigrantes, sobre prostitutas, sobre trata de blancas, cosas súper fuertes. Y la mina viene y me dice, estuve escuchando tu podcast y leyendo tus cómics, está genial todo lo que te haces. Vos a veces te sentís un pelotudo escribiendo de tipos que están pegándole a otros tipos o eso, y ver que alguien que hace una cosa completamente distinta reconoce que igual hay un lugar, que igual hay una necesidad de ese tipo de cosas, es genial. Tengo ideas para cosas que no tienen nada que ver con la fantasía y la ficción, pero no las estoy tocando por el momento porque no me considero listo. No me considero pronto para eso. Porque dentro de todo no tengo tanto tiempo escribiendo y si quiero hacer algo me quiero sentir cómodo haciéndolo para que sea un producto como la gente. ¿Qué te llevas con las críticas? Porque vos criticás a los demás. ¿Cómo te llevas con la crítica a tu trabajo? La crítica constructiva siempre es bienvenida, aunque me dé palo. Cuando tienen razón o cuando piensan que tienen razón y yo puedo explorar a ver qué vio esta persona que está mal y puedo corregir, genial. Cuando te dicen cuando te hacen la mala. Pero cuando te dicen esto es una porquería, ¿por qué es una porquería? Porque yo puedo decir esto no me gusta. Hay montones de cosas que reconozco que están geniales, que son buenas, pero a mí no me gustan. Y digo, no me gusta. No digo, esto es una porquería. Son dos cosas completamente distintas. Si me vas a criticar, decime qué no te gustó y yo te voy a decir, ok, eso lo puedo arreglar, o no, lo siento, eso no es lo que yo estoy interesado en hacer y no lo voy a arreglar porque para mí no está roto. Porque puede pasar. Porque a veces la gente va a buscar a una obra algo que el autor no quiso hacer con ella. Y no es culpa del autor, no es culpa de la obra. Es culpa de uno que fue a buscar otra cosa. Y eso es cierto, cuando uno suelta un libro o una canción o lo que sea, la gente va a buscar cosas y va a encontrar explicaciones que vos no pensaste, y muchas veces son buenas. Yo he tenido ideas de historias, de interpretaciones que da la gente, que yo no pensé, dije, sí, era exactamente eso lo que había pensado. No, nunca digo eso, pero digo, no, ¿sabés que no? Pero es una buena idea y lo voy a tomar. A veces me duele,
soy una persona. Sí, soy una persona. Por suerte he tenido bastante suerte, que lo que he publicado, capaz que porque no he publicado tanto, pero que lo que he publicado ha sido bastante conocido. Y te han criticado, pero también te han consultado. Por ejemplo, si alguien viene y te pide consejos sobre cómo hacer un cómic o sobre escribir, ¿qué le decís? Que lo voy a ayudar en todo lo que pueda, porque a mí me ayudó otra gente. Lo que tiene de bueno que somos pocos y que nos conocemos acá es que siempre hay alguien dispuesto a darle una mano. Por ejemplo, cuando nos fuimos a presentar a los fondos, el formulario y la carpeta de presentación es un códex decimonónico. Es una cosa que no sabes por dónde empezar. Si nunca te enfrentaste al mecanismo del Estado, a la burocracia, no sé. Rodolfo Santulio dijo: tomen, esta fue la carpeta con la que yo presenté Cita Rosa, úsenla de modelo. O vos, Fito, ¿qué tal esto? ¿Con quién puedo ir para imprimir esto? Y siempre está dispuesto Fito a otra mano con eso. Digo, hoy día trabajo en algunas cosas con Fito. Y yo trato de hacer lo mismo, que cada vez que alguien veo que precisa una mano o me lo piden, lo hago. Hace unos años trabajé hice el rotulado. Bueno, el rotulado, por ejemplo, es una parte que teclea mucho a veces, porque lo tiene que hacer obligado una persona, por lo general el dibujante, que no está interesado en hacerlo, que prefiere que se vean más los dibujos que se lean bien en orden los textos. No digo que todos lo hagan mal, y mucha gente lo hace muy bien, pero muchas veces puede hacer que un cómic bueno se vea peor, o puede hacer que un cómic medio pelo quede mejor. Y hace unos años había unos gurises, que ahora ya son más grandes, de Tranqueras de Rivera, que habían ganado un concurso del INJU para hacer diversos proyectos, entre ellos era un cómic, y dibujaban muy bien y tenían unas buenas ideas. No cagaban con los rotulados. Y che, muchachos, yo no quiero mal. Conocí Tranqueras, terminé viajando a Tranqueras, que fue una experiencia para un tipo de Montevideo, ¿verdad? Y los conocí a ellos, que son dos gurises buenísimos y que también seguimos en contacto. Pero no lo hago por eso, no lo hago porque capaz que voy a Tranqueras, lo hago porque siempre estoy tratando de si a mí me dieron una mano y todavía me la dan, tratar de dar una mano al que venga. Claro. Con las pocas herramientas que uno tiene, tratar de ayudar. Eso está muy bueno. Bueno, nosotros nos ayudamos. Bueno, a mí me ayudaste de forma anónima porque una vez yo lo conocía a través de mi primo y decía: papá, este pibe sabe. Yo juego rol desde muy chica. ¿Saben lo que es jugar al rol? Sí. Así no hacemos nada. Bueno, yo juego rol muy chica, entonces mi primo también. Nunca jugamos juntos. Yo estaría pendiente de hacerlo. Y me acuerdo que yo lo conocí a él, viste, digo, papá, está zarpado, mirá todas las cosas que hace. Y empecé a ver Flash, ¿no? La serie, dije, quiero leer cómics de Flash. ¿Dónde busco a alguien que me diga? Y fue tipo, le caigo a Magnus y con la gran pregunta: disculpame, ¿qué te parece a vos que puedo empezar a leer? Y me escribió así, toda la cantidad de cómics, y yo dije, no me da el tiempo humano para leerlo. Pero de verdad, o sea, fue genial esa prontitud para responder, y el hecho, yo dije, el tipo sabe, no porque está acá, porque ya lo sabe. Digo, pero ¿cómo puede ser que de la nada? Porque fue tipo, te tiro Flash, como que a mí me decís Harry Potter y te puedo decir todo lo que quieras de Harry. Pero digo, fue genial y re accesible, eso está muy bueno, eso es muy accesible. Por ejemplo, bueno, cuando nos encontramos en la Feria del Libro, el hecho de poder hacer una charla y eso, estamos súper hiper agradecidos. No, pues el que agradece soy yo. De corazón, la verdad. Y ahí sí lamentamos, y acá voy a agarrar a piñas a todo el mundo, porque la gente del club que se taró, porque no sé si se confundió de día, no sé qué pasó, pero realmente, seguramente queramos llevarle también al INJU, hacer algo con la gente del INJU para trabajar. Horas habré pasado dentro del INJU. Horas habré pasado. Bueno, nosotros pasamos mensualmente ahí. Porque en el INJU hacíamos además de Montevideo Comics, yo organizaba por separado jornadas de rol. Claro, es que hay ¿cómo se llama el grupo? Caballeros de Montevideo. Sí. No, está así. Yo no estoy activo, pero Endriago, mi compañero, es uno de los que está a cargo de la parte de rol de Montevideo Comics. ¿Y hay algo que se llama de 8? Hay varios grupos, está el Bastión, también otros. Por suerte la cultura del rol está de más y se está expandiendo en realidad. Ya no es uno. Por lo menos a mí me acuerdo cuando yo jugaba, yo empecé a jugar a los 12 años, yo ahora tengo 27, y me acuerdo que era la única mujer del grupo. Y era, qué raro que las mujeres jueguen. Fue tipo, las novias de mis amigos iban y se dormían en el sillón, y nosotros 8 o 9 horas jugando D&D o jugando Shadowrun, era maravilloso. Entonces, hace unos años no había como un boliche. Sí, en Tierra Media, en la calle Frugoni. Nunca fui. Frugoni, Nunca fui. Yo no
llegué ahí, pero tenía una No, amiga entrabas y había una jugaba. mesa. Sí, claro, pasé horas ahí adentro. Buenas empanadas además había. Yo fui también, iba con un amigo. Yo no juego roles. Pero aparte el boliche estaba abierto al público. No, mirá que juega cualquiera. No, mira que sí. No, por eso, pero- Estaba abierto al público y o sea, abierto al público, en una pero mesa, mirá, en una mesa tenías unos pibes tomando cerveza, comiendo empanadas y al lado había uno jugando que eran orcos y eso, ¿viste? Sí, estaba buenísimo. Yo me acuerdo. Yo no llegué El ahí, único pero- problema es que se te cayó un ojo en la cara. Eso. Un dado. Es más, y el boliche cerraba a las 6, 7 de la mañana y varios seguíamos jugando en el bar Las Palmas, que está en 18 y Gaboto, que está abierto a las 24 horas, y era como, le decíamos Salón de Té Las Palmas, que es Salón de Té, es un bar mugroso, no tiene nada. Hasta como está abierto. Es un clásico. la Sí, verdad. sí. Y lo han usado gente del cómic también para juntarse. Ignacio Calero y gente de la revista Psychic se juntaban ahí mucho tiempo porque Ignacio vivía de la vuelta y era el aguantadero. Eso está muy bueno. Bueno, entonces desde el club nosotras agradecerles a ustedes también y también porque estamos re contentos con el museo. Queremos hacer pila de cosas más y ya estoy pirando a hacer una jugada de rol acá. Ya estoy, pero tipo estoy viajando. La mesa no la prestan, ¿no? Estoy viajando. Estoy viajando pensando en jugar un D&D en esa mesa cuando la vi. ¿Sabes dónde lágrimas, así. jugamos con los amigos un par de veces? En la glorieta del Blanes. ¿En el Blanes? Sí, afuera. ¿Qué Que es? estaba complicado cuando empezó a correr el viento y se volaba todo, pero Bueno, acá le pusimos, está el patio, la fuente. sí, pero le pusimos dado arriba de la soja y... Yo me muero, rinde acá. Yo creo que con la mesa zorrilla En rinde. el Torreón pueden jugar. ¡Pah! No lo sacamos más. Sí, pero ahí es chiquito. Sí, pero igual. Hay fantasmas. He Se le van a correr los ojos igual. jugado en cada cuartucho, en cada sótano, en cada agujero. Se le van a correr los ojos igual porque hay fantasmas ahí. Seguro. Yo lo pensé. Jugaba en un garaje, así que... No, nosotros como en un cartucho. Está ahí, esa torre que viene ahí. Esa torre. Subir a la Ramos. Tipo castillo, claro. No, yo cuando tenía. Con unas empecé a velas las ahí. 13 y Cuando cuando era era menor de edad no me dejaban jugar de noche, pero después hacía 9 horas jugando. En Sí, cualquier yo ya lugar. no puedo jugar de noche. Ah, Estoy viejo y tengo que jugar con luz del día, porque de noche termino laburando por lo general. Pero está bueno, ahora juega él. Bueno, vos jugás de chiquito. Vos desde que tenés 5 años jugás rol. Eso está bueno por el hecho de la Apenas sabía de las leer. cosas que se enseñan. No, apenas no, aprendiste a leer los 3, ¿no? Sí. A través creo que con los juegos de rol es lo que más se aplica el tema social y el hecho del desarrollo de la imaginación. Yo vi gente que tenía problemas de socialización, porque es como una forma de actuación también. Sí. Aprovechar eso para sentirse más cómoda haciendo otras cosas. Y también es una forma de pasar el tiempo. Yo lo hago como una actividad social primariamente, porque me divierte mucho. Y juego a las Magic también, pero esa era la parte friki horrible. No, lo que estaba todo pensando dije, no, porque empecé a viajar. El hecho de poder hacer en algún momento alguna jornada de esas, sobre todo mirando los cómics, tipo juegos como Mutants and Masterminds, que es sobre superhéroes, Sí. o hacer alguna cosita media divertida así que puede estar, no sé, se me acaba de aburrir, voy a empezar a desarrollarla después para Siempre, vos sos otra que no para también. No, sí, yo tendría que tener un poco el día debería durar más para poder hacer todas las cosas que uno quiere hacer, ¿no? Pero, no, la verdad que estaría bueno. Ahora estoy pensando, lo estoy pensando en voz alta y como... Ahora, como crítico y cuando hablaste del tema del cómic histórico, Sí. ¿no? Y de esa, ¿qué te pareció? Capaz que no está bueno como hablar, ¿no? Pero el Profesor Zombie. Profesor Zombie es divertidísimo. No, Primero que los Silva son dos tipos que tienen una plasticidad a la hora del diseño que es asombrosa. Con aparentemente poco logran mucho. Que no es poco porque atrás tienen una educación importante y una práctica importante. Y el reírse de las cosas para mí es importantísimo. La falta de reverencia. A ver, seguro, yo no sé profesionalmente de historia, pero vengo siguiendo, he trabajado con historiadores o profesores de historia en algunos de los cómics que he hecho. Bueno, Crononautas, que de Viajes en el Tiempo, trabajamos con una profesora de historia. Cuando trabajé en bandas, trabajamos con un estudiante de historia también. La historiografía ha cambiado un montón y ha dejado de centrarse en la figura de mármol, queda mal que lo diga acá en donde hay tantas culturas, en el bronce, y pasar a que eran tipos. Yo, por ejemplo, a mí en la escuela no me enseñaban que Artigas era contrabandista.
A mí no me enseñaba que Artigas tenía corsarios asaltando barcos en el Mediterráneo, piratas. No entró por... No. Entró porque lo condenaron. Entró porque era una amnistía y porque sabía del campo. Entonces son un montón de cosas que te pueden acercar, ya sea desde el punto de la risa, como lo hacen los Silva, o desde el punto de humanizar al prócer, de sacarlo del pedestal, que para mí es importantísimo hacerlo. Como es importante el trabajo serio, es importante. Pues eso es un trabajo serio. Tiene humor, pero es un trabajo serio. Hacer reír es un trabajo serio que cuesta mucho. Entonces me parece perfecto ese tipo de cosas. Y lo mismo si vos ves bandas orientales, tienen montones de enfoques completamente distintos. Desde historietas contadas como fábulas, otras que son un cómic histórico bastante seco, no como negativo, pero o la mía que traté de contarlo como una aventura de Tintín o algo juvenil desde el punto de vista de un niño porque estaba pensada para niños. Sí, claro. Es uno, ¿no? Sí. Casi todos, en verdad, pero... Sí, Nico es uno de los editores. Sí. Y Nico logró algo muy interesante con los dos gauchos que comentan la historia y junto con Alejandro, que es el otro editor, que también trabajan en todas las cosas que son, tienen la del ballet ahí, del sol, otras cosas, están, es otra cosa, no es historia, pero es acercar cosas que están en cierto bronce, en cierta encaje, en cierta cosa, y sacarles la seriedad, sacarles la solemnidad. Para acercarlas. Había hecho La Isla Elefante, que también es histórico. Es un cómic de carácter histórico, más apegado también, sí. ¿no? Sí. ¿Y qué libros a vos te gustan en serio, uruguayos, de acá, de esta biblioteca o de la tuya? Mirá. O de la de otros. ¿Cuáles te marcaron? Cosas contemporáneas. Rodolfo, además de un amigo, es un tipo que yo profesionalmente lo admiro, porque tiene una capacidad de escribir sobre lo que sea, Rodolfo Santulo, sobre lo que sea te escribe Rodolfo y lo hace bien. Y es, a veces decís, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Él labura muy bien y los libros de él los tengo ahí como una referencia. ¿Cuál Mira, Dengue está muy bueno. Mi Dengue es el me gusta más el de Balizas. Sí, Balizas no es muy mi estilo, pero está bueno. Acto de guerra, como un hijo de exiliado en la dictadura, es algo que te pega fuertísimo. Hoy hablaba de las lecturas de la guerra civil. Leer Acto de guerra y no estar preparado emocionalmente para leerlo puede ser duro. El Dormilón, que es uno que completó hace poco, de ciencia ficción, está muy bueno. Recién salió el libro. Yo trabajo traduciendo para Rodolfo al inglés uno que se llama Ladrones y mazmorras, que publica en Inglaterra y que ahora se está publicando en español también, que es de aventura medieval tipo Dungeons & Dragons, que es divertidísimo en ese sentido. Son demasiadas las cosas que ha hecho. Después Nico Peruso también labura muy bien. Con Nico tenemos la misma edad y ver Ranitas es ver parte de mi adolescencia. Ranitas, lo que me pareció, es como de los pocos libros como verdaderamente subjetivos y que cuentan una historia muy personal, sí. ¿no? Como un pasado. Sí. Ranitas es una historia de adolescencia, como de esos ritos. De pasaje a la adultez. Claro. Sí. Que es como muy sentido. Capaz que La Mudanza también es un libro... Sí, La Mudanza es una suerte de... personal, pero de tipo más grande, ¿no? Sí, es una suerte de sucesor de Ranitas en cierto sentido, porque trata sobre incluso la misma gente. Después Pablo Leguizamo pasó de hacer unos superhéroes bastante juveniles y tímidos a escribir cosas como Las partes malas, que es una historia sobre violencia doméstica que incluso el loco confesó en la presentación del libro que está basado en su vida. Tuvo los huevos para decir eso en frente a un montón de gente. Bueno, hay que decirle a Roy. Capaz que lo editó Montevideo Comics y capaz que no hay tantos. Morir por el Che, Tupameros, que todavía no lo pude leer, y otras cosas. Es un loco súper completo. Abel Alves, que es español pero vivió un tiempo acá y labura. Aram el Armenio es muy bueno, es un tipo súper... Abel es otro tipo que te cuenta una historia de un libro mágico que habla una zombie y una mujer que está todo el tiempo desnuda viviendo de aventuras locas como es Zombies, a una historia como Sangre y Sol, que es de un diplomático español en el Japón del siglo XIX, a Aram el Armenio, a una historia sobre una niña que es una adolescente, que es la hija de Dios, que es Segunda Avenida, que está haciendo ahora. Es un tipo que puede hacer de todo también, y bien.
Entonces, sí, perdón. Perdón, ¿pensás que es como una tendencia o corriente más marcada en cuanto a lo que se produce y se escribe como más histórico o más relacionado con la propia identidad o con la propia cultura nacional, o como que se toma mucho de referencia eso y no tanto capaz que otro tipo, ¿no? Sí, te entiendo lo que me decís. Te entendí lo que me decís. Había una tendencia al cómic histórico, al cómic autorreferencial de Gaucho, Artigas y todo lo demás, que tiene su lugar y está bárbaro, y por suerte en los últimos 5 o 6 años se abrió el espectro. Por ejemplo, Rodolfo hace de todo, pero en una época hacía mucha cosa histórica. Roy y yo somos dos tipos que empezamos a abrirlas en la ciencia ficción. No digo que somos los únicos ni nada por el estilo. Gas es la primera editorial que se dedicó casi exclusivamente a todo ese tipo de cosas y encontramos como un nicho por ese lado. Por suerte ahora hay de todo. Sí hay un campo fértil para la historia porque nos gusta, pero para que te hagas una idea, los fondos concursables tratan sobre la cultura del Uruguay. ¿Qué es la cultura del Uruguay? Podemos estar 2 días hablándola acá. Para cierto sector de la sociedad, como yo hablaba hoy de la radio, que tiene ciertas ideas, la cultura es mate, gaucho, fútbol, Artigas. Y entonces cuando vos presentabas proyectos a los fondos concursables, tenían que tener alguna relación con eso. Entonces Grimorio pasa en Montevideo, pero más nada. Crononautas, uno de los capítulos que empezamos, pasa en la gesta de los 33 orientales, y lo incluimos en parte a propósito para que hubiera eso. Además queríamos hacerlo igual, y no, pero de a poco la cosa se fue librando. Cuando ves que un dibujante, un escritor gallego con un dibujante argentino haciendo un libro sobre españoles en Japón del siglo XIX ganó un fondo concursable, te empezás a dar cuenta que capaz que se abrió un poquito más. También podés ver los cambios de jurados, porque donde vos en un momento tenías jurados que eran todos tipos que pasaban por lejos los 40 o los 50, y al año siguiente, por ejemplo, Grimorio lo ganó con un jurado integrado por Alfredo Sodergit, Gabriel Lagos y Ramiro Sanchís. Ramiro Sanchís y Gabriel Lagos son dos tipos que tienen una edad un poco superior a la mía, pero que hemos consumido cosas muy similares. Entonces tenía sentido de que los paradigmas fueran cambiando. Eso desde el lado de lo que apoya el Estado, pero al mismo tiempo permitió que todos se fueran abriendo. Prócer Zombie hace 10 años... No era impensable. No impensable, porque en Wambi había cosas similares, pero hubiese... Sí, no, menos. ¿Quién acá se acuerda del día que Artigas se emborrachó? Y todo el quilombo que fue eso. Esto es algo que es peor que eso, desde el punto de vista de esa gente. Entonces, había una tendencia, por suerte no la hay más, y podemos decir que acá se hace cómics de lo que sea, lo cual está buenísimo. Está, no sé si... Bueno, está la gente del cine. Les quiero agradecer a todos por... Me encantó la dinámica de pregunta-respuesta, ping-pong, eso súper interesante. Yo les quiero agradecer a todos por la atención. Como que estás participando, me parece que es como algo ameno, Es súper genial. Nosotros vamos a sacar una selfie que nosotros siempre sacamos, todos acá. Claro que sí, decía ya. Yo les quiero agradecer a todos la atención. Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee.